Bienvenidos, familia de soñadores y amantes del amor verdadero. Hoy es un día de celebración en K-pop. A veces, las noticias que traemos tienen un sabor amargo, llenas de despedidas y malentendidos, pero hoy, amigos, hoy el sol brilla más fuerte que nunca sobre el Bósforo. Durante meses, hemos navegado juntos por un mar de incertidumbre, analizando miradas frías, unfollops y silencios dolorosos entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Pero la espera ha terminado. La niebla se ha disipado y la confirmación que millones esperaban ha llegado, no a través de un paparazzi escondido en un arbusto, sino de la propia voz de él. Afra Saraaoglu y Mert Ramazan Demir han vuelto. Y esta vez, parece que es para siempre. Antes de descorchar el champán y analizar cada palabra de esta confesión histórica, necesito que hagáis crecer nuestra comunidad. Suscribíos al canal, dadle un golpe de alegría a esa campanita y si queréis celebrar este reencuentro con análisis exclusivos y emojis personalizados, os invito de todo corazón a pulsar el botón de unirse, join. Vuestro apoyo es la energía que nos mueve. ¿Estáis listos para la noticia del año? Comencemos. Para comprender la magnitud de la alegría que inunda hoy las redes sociales, primero debemos recordar la oscuridad de la que venimos. Los últimos meses han sido, metafóricamente hablando, un invierno largo y frío para los seguidores de Afra y Mert. La pareja, que había dominado la atención mediática con una química que traspasaba la pantalla, se había separado abruptamente. Dejaron tras de sí un rastro de especulaciones, corazones rotos y un vacío en la industria del entretenimiento que nadie más podía llenar. Los titulares de prensa se llenaron de teorías conspirativas. Celos profesionales, presiones familiares, incompatibilidad de agendas. El ruido era ensordecedor, pero lo único que realmente se escuchaba era el silencio de los protagonistas. Un silencio denso, pesado, que parecía confirmar los peores temores, que la magia se había roto irreparablemente. Los fans, convertidos en detectives, buscaban pistas en canciones tristes compartidas en Instagram o en la ausencia de likes. Parecía el final de una era. Pero como dicen los poetas, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Mientras el mundo especulaba sobre el final definitivo, algo estaba ocurriendo tras bastidores. El tiempo, ese gran arquitecto del destino, estaba trabajando silenciosamente, curando heridas, suavizando orgullos y recordando a dos almas que, a veces, alejarse es la única manera de entender cuánto necesita regresar. Y así, llegamos al momento que lo cambió todo. El escenario no fue una alfombra roja ni una gala de premios. Fue la intimidad de una cabina de radio. Mert Ramazan Demir, el actor que ha conquistado a la audiencia con su talento visceral y su mirada profunda, asistió como invitado a un popular programa. La entrevista transcurría por los carriles habituales, preguntas sobre su carrera, anécdotas de rodaje, planes futuros. Pero había una electricidad estática en el aire. El presentador y la audiencia sabían que había una pregunta, la pregunta, flotando en el ambiente. Y entonces, sucedió. Ante la consulta de un fan valiente o quizás guiado por su propia necesidad de liberarse, Mert decidió romper el protocolo de secretismo. No usó evasivas. No dijo "no hablo de mi vida privada". Con una voz cargada de una honestidad desarmante, pronunció las palabras que ya son historia: todo está bien entre Afra y yo. El tiempo lo ha aclarado todo y nos hemos reunido. Analicemos esta frase, amigos de K-pop, porque es una joya de madurez emocional. El tiempo lo ha aclarado todo. Mert no culpa a nadie, no habla de errores ni de culpables. Habla del tiempo como un agente sanador. Admite implícitamente que hubo confusión, que hubo nubes, pero que la tormenta ha pasado. Fue un momento de vulnerabilidad extrema. Los testigos en el estudio aseguran que hubo un cambio en su lenguaje corporal, sus hombros se relajaron, su tono se suavizó. Al decir "nos hemos reunido", no solo confirmaba una relación, confirmaba un regreso al hogar. Mert continuó, profundizando en sus sentimientos, algo raro en un actor que suele ser reservado. Hemos dejado atrás todo lo que pasó. Afra es muy importante para mí, y estar juntos de nuevo significa mucho para ambos. Aquí radica la clave, significa mucho. No es un regreso por conveniencia, ni por marketing para una serie. Es un regreso basado en el valor que se otorgan mutuamente como seres humanos. Quiero preguntaros, ¿alguna vez habéis vuelto con una expareja después de que el tiempo lo aclarara todo?
¿Creéis en las segundas oportunidades? Dejadme vuestras historias en los comentarios. Me interesa especialmente leer a los miembros del canal que llevan la insignia de unirse. Si la declaración de Mert fue la chispa, la reacción en las redes sociales fue el incendio forestal. En cuestión de minutos, el nombre de Mert y Afra se convirtió en trending topic mundial. La plataforma X, antes Twitter, se inundó de clips de audio de la entrevista, traducidos a docenas de idiomas. Los fans, que habían mantenido la esperanza contra todo pronóstico, estallaron en una celebración digital sin precedentes. Los mensajes indirectos que la pareja había estado intercambiando en las últimas semanas, una canción por aquí, una foto en un lugar similar por allá, cobraron repentinamente sentido. No eran coincidencias, eran migajas de pan que nos conducían a este desenlace. La comunidad de fans, conocida por su pasión, comenzó a crear ediciones de vídeo, collages y textos emotivos celebrando el triunfo del amor. Sabíamos que no podían estar lejos el uno del otro, el hilo rojo nunca se rompió, solo se estiró, eran algunos de los comentarios más repetidos. Esta reacción masiva demuestra algo poderoso: Afra y Mert no son solo actores populares. Se han convertido en un símbolo. Su relación, con sus altos y bajos, resuena con la gente porque es real, es imperfecta y es resiliente. La alegría de los fans no es solo por el chisme, es porque ver triunfar al amor nos da esperanza a todos. Pero una historia de amor tiene dos protagonistas. Mientras Mert elegía las ondas de radio para hacer su declaración pública, Afra Saraolu, siempre elegante y un poco más reservada con su intimidad, eligió un canal diferente pero igual de efectivo. Según fuentes extremadamente cercanas a la actriz, ella no se ha quedado en silencio tras bambalinas. Se reporta que Afra ha confesado a su círculo íntimo: Mert y yo hemos logrado un buen equilibrio y estamos felices. La palabra clave aquí es equilibrio. Sugiere que la separación les sirvió para recalibrar la relación, para entender qué fallaba y cómo solucionarlo. No es un regreso ciego y pasional, es un regreso consciente y equilibrado. Afra, quien ha manejado la presión mediática con una gracia admirable, parece estar en un lugar de paz. Esta confirmación dual, Mert en público, Afra en privado, solidifica la noticia. No es un rumor de un lado, es un consenso. Ambos están en la misma página, ambos están comprometidos con este nuevo capítulo. La felicidad que Afra expresa a sus amigos es la confirmación de que las heridas han sanado y que están listos para construir algo más fuerte sobre los cimientos de lo que ya tenían. Ahora que el gato está fuera de la bolsa, la maquinaria de la especulación ha comenzado a girar a toda velocidad hacia el futuro. Los medios de comunicación, que hasta ayer hablaban de ruptura, ahora llenan sus páginas con predicciones sobre proyectos conjuntos. La química entre Afra y Mert es una mina de oro para los productores, y no sería de extrañar que las ofertas para películas, series o campañas publicitarias conjuntas estén lloviendo sobre sus agentes. Los fans sueñan con ver esa intimidad renovada reflejada en la pantalla. Se dice que la experiencia de perderse y reencontrarse añadirá una nueva capa de profundidad a sus actuaciones si vuelven a trabajar juntos. El arte imita a la vida, y su vida ahora es un guión de reconciliación apasionada. Pero lo más inminente, lo que tiene a todos actualizando sus feeds de Instagram cada 5 segundos, es la primera foto. Se espera que la pareja haga una aparición pública en los próximos días. Quizás una cena casual donde se dejen fotografiar de la mano, o quizás una selfie subida simultáneamente a sus historias. Esa imagen será el sello oficial, la prueba visual que coronará esta narrativa. ¿Será una foto romántica? ¿Divertida? ¿Sencilla? La expectativa es máxima. Afra Saraolu y Mert Ramazan han inaugurado una nueva era. Ya no son la pareja que se esconde, ni la pareja que pelea, ni la pareja que se extraña. Son la pareja que sobrevivió. Han atravesado el fuego de la opinión pública y las dificultades personales para emerger más unidos. Este anuncio ha revitalizado el interés en ellos, no solo como celebridades, sino como seres humanos. Nos recuerdan que las relaciones requieren trabajo, perdón y sobre todo, tiempo. El tiempo lo ha curado todo, dijo Mert. Y qué gran verdad es esa. A veces necesitamos alejarnos para ver el cuadro completo. Los tabloides, que antes se alimentaban de su dolor, ahora celebran su dicha. Es un ciclo fascinante.
Pero más allá de los titulares, lo que queda es la mirada de dos jóvenes que han decidido apostar el uno por el otro una vez más. Y en un mundo tan cínico, eso es algo digno de aplaudir. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Seguramente veremos una faceta más relajada de ambos. Al no tener que esconder su reconciliación, se quitarán un peso enorme de encima. Podremos verlos apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales, comentándose en redes sociales, algo que los fans adoran, y disfrutando de su juventud y su amor. Desde K-pop, estaremos vigilando cada paso. Si suben esa foto, si anuncian esa serie, si los ven cenando en el Bósforo, seréis los primeros en saberlo con nuestro análisis detallado. No nos limitaremos a mostrar la imagen, interpretaremos el lenguaje corporal, el contexto y el significado. Amigos, hoy nos vamos a dormir con una sonrisa. La historia de Afra y Merk nos demuestra que los finales felices, o los nuevos comienzos felices, son posibles. El amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de volver a casa. Quiero saber vuestra predicción, ¿cuándo creéis que subirán la primera foto juntos? ¿Esta semana? ¿El fin de semana? Haced vuestras apuestas en los comentarios. Y recordad, este es vuestro canal, vuestra fuente de confianza. Si os ha emocionado esta noticia tanto como a nosotros, no olvidéis darle un like gigante al vídeo, suscribiros para no perderos la continuación de esta saga, por favor, considerad uniros a nuestra familia exclusiva pulsando el botón unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir celebrando el amor con esta pasión. ¡Que viva el amor y que vivan las segundas oportunidades! Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, con suerte analizando esa esperada foto. Hasta pronto, familia.